Hola, muy buenas, soy una comercial virtual, voy a explicaros cómo funciona una de las mejores plataformas para gestionar proyectos. ¿Qué vas a encontrar en este vídeo? Explicaremos todo el proceso en la gestión de un trabajo, y te enseñaremos qué herramientas dispone la plataforma para ayudarte. Queremos que de un simple vistazo puedas saber el resultado económico de tu proyecto, y con la extensión de tu empresa. Dividiremos el vídeo en 3 partes. En la primera parte, que la llamaremos gestión y control de un proyecto, vamos a ver en una vista rápida cómo configurar nuestro perfil profesional y cómo añadir trabajadores a nuestro equipo de trabajo. Una vez tengamos el equipo de trabajo ya organizado, empezaremos a crear un proyecto con todos sus procesos, la creación y su revisión. También veremos si el cliente acepta el proyecto, cómo organizamos las entregas a cuenta y las facturas. Al realizar la entrega a cuenta, pasaremos a organizar el trabajo, asignando qué trabajadores van a realizarlo y cuándo lo van a realizar. Controlaremos también los costes en materiales que emplearemos en cada proyecto, para eso entraremos todas las facturas que nos realicen los proveedores. Una vez entradas, veremos cómo asignar desde las mismas facturas cada material a un proyecto. También tenemos una pestaña exclusiva para la productividad, y donde ver fácilmente los resultados. Y por último, de esta primera parte, veremos cómo exportar los datos en un formato PDF o en Excel. En la segunda parte, que la llamaremos plantillas, veremos cómo crear proyectos con estas, ganando en productividad y efectividad. Con las plantillas nos es más fácil delegar la realización de presupuestos, ya que los productos los hemos configurado anteriormente. Controlaremos los costes de cada proveedor, y solicitaremos una revisión de precios, de una manera muy fácil y semiautomatizada. Por último, veremos la tercera parte y la llamaremos control de trabajos. En esta parte veremos toda la gestión de los trabajadores, como poder fichar inicio y fin de jornada laboral, entrar horas diarias de cada trabajo, crear incidencias, etc. En estas 3 partes ya sabremos cómo gestionar proyectos, trabajadores, en definitiva, gestionaremos nuestra empresa y veremos sus resultados. Más adelante veremos cómo crear y compartir plantillas, productos y catálogos. Bien, empezamos a profundizar en la primera parte, gestión y control de un proyecto. Primero vamos a configurar el perfil profesional, para eso tenemos que ir a la página principal, y hacer clic en el botón de la parte superior derecha. Vemos diferentes pestañas, la primera, la de nuestros datos. Rellenamos todos los campos e introducimos una breve descripción de nuestra empresa. Tenemos que seleccionar entre los 4 tipos de usuarios diferentes, explicaremos de uno en uno a qué corresponden cada tipo. El primero son los fabricantes o productores. Como su nombre indica, son los que se dedican a la fabricación o elaboración de productos. Vemos algunos ejemplos. Fabricantes de puertas, ventanas, maquinaria, etc. Y como productores, los agricultores, ganaderos, madereros, etc. El segundo tipo son los proveedores de productos o servicios. Como vemos en el anunciado, serían tiendas, almacenes de venta, y proveedores en general. Normalmente suministran productos que realizan los fabricantes o productores, pero también incluiremos a profesionales que realizan servicios a otros industriales, o directamente a un cliente. Vemos algunos ejemplos de servicios que incluiremos en este tipo. Gestorías, informáticos, decoradores, ingenieros, etc. También servicios de formación, pudiendo ser educativa o cultural, por ejemplo, profesores que dan cursos, escritores que realizan blogs, libros, prensa, etc. El tercero serían todos los industriales que tienen un establecimiento. Como ejemplo podemos ver carpinteros, herreros, mecánicos, etc. El cuarto y último tipo de usuarios son los industriales sin establecimiento. Por ejemplo, autónomos montadores. Seleccionaremos el tipo de usuario que nos vaya mejor con nuestro perfil, y damos a guardar cambios. Ahora, en los sectores profesionales, tenemos que seleccionar los sectores que se dedica nuestra empresa. Una vez elegidos, añadimos qué tipo de trabajos realizamos. Si no encontramos el trabajo exacto, lo crearemos desde el botón de la derecha. Guardamos los cambios y pasamos a la próxima pestaña. En esta pestaña introducimos el precio de hora y el margen de beneficio, que nos interesa para el buen funcionamiento de nuestra empresa. El precio hora solo lo utilizaremos para que el programa calcule los tiempos en mano de obra. Indicamos las horas que tenemos abierta nuestra empresa,
y también el tipo impositivo que tenemos por defecto, después podremos modificarlo igualmente en las facturas. Antes de pasar a ver los festivos, guardaremos los cambios. En esta pestaña, como indica su nombre, tenemos que crear los festivos que hay en nuestra zona. El programa los tendrá en cuenta y no asignará trabajos para esos días. Como festivos tenemos de dos tipos, las festividades de cada zona, y los periodos de vacaciones. Los crearemos desde la pestaña Festividades, que por defecto es la que tenemos abierta, introduciremos el nombre y seleccionaremos el tipo, la fecha, y si se repite anualmente marcaremos el botón. Por ejemplo, tenemos festivos que son siempre el mismo día, como Navidad, el 1 de mayo, etc. Para crear las vacaciones, tenemos dos pestañas. Una para las vacaciones de la empresa y otra para las vacaciones de los trabajadores. La diferencia entre crearlas como empresa o como trabajador, es que las de empresa afectan a todos los trabajadores, y la de los trabajadores, solo afectan a un trabajador. Ahora solo nos queda la última pestaña que es la de social, esta pestaña la comentaremos más tarde, que explicaremos cómo crear publicaciones y compartirlas en redes sociales. Ya tenemos configurada la empresa, ahora añadiremos trabajadores a nuestro equipo de trabajo. Tenemos que buscar en el menú lateral, Equipo de trabajo. Al entrar, vemos que solo estamos nosotros. Para editar nuestro perfil tenemos que clicar en el lápiz, y aparecen nuestros datos como trabajador, que son los mismos datos que en el perfil del usuario. Lo comentamos para que no nos extrañemos al cambiar los datos en alguno de los dos sitios. Al crear la cuenta adquirimos el perfil de administrador, pero tenemos que finalizar la configuración. Primero tenemos que configurar las horas laborales que realizamos diariamente, ya que el programa las utiliza para organizar las órdenes de trabajo. Introduciremos nuestro coste para la empresa, puede ser por hora o mensual, dependiendo de qué tipo de trabajos realicemos. Si nuestro trabajo es de gerencia, y no lo podemos incluirlo directamente a los proyectos, nuestro perfil de trabajador será no productivo, que lo seleccionaremos en la casilla del tipo de trabajador que vemos debajo. Vemos que se ha cambiado la casilla del coste hora a coste mensual, e incluiremos nuestro coste bruto. Si por el contrario podemos asignar nuestro trabajo a los proyectos, seleccionaremos el perfil de trabajador productivo, e incluiremos nuestro coste hora bruto. Ahora veremos cómo crear nuevos usuarios, pero quiero comentar que aunque creemos un usuario con el perfil de administrador, nunca podrá quitarnos el rol de administrador y creador de la página. Bien, una vez comentado esto, empezaremos a crear nuevos miembros de nuestro equipo de trabajo. Primero volvemos a la página de Mis trabajadores, y clicamos en Añadir trabajador. Se nos abre una modal e introduciremos el nombre, un documento de identidad si lo sabemos, un correo electrónico, y seleccionaremos el tipo de trabajador. Podemos escoger entre administrador, secretaria de administración, secretaria, operadora o telefonista, encargado de obra o taller, trabajador normal o trabajador con solo acceso desde la aplicación, comercial y personalizado. Por defecto viene seleccionado el trabajador que se abre con la aplicación, ya que es el más común, y dispone de las funciones básicas de fichar la jornada laboral, ver las órdenes de trabajo, crear incidencias y entrar las horas a los trabajos. En todos los perfiles podemos editarlos manualmente y quitar o eliminar permisos a cada usuario. Seleccionaremos el tipo de perfil que nos interesa y clicamos en Añadir trabajador. Vemos que el trabajador ya forma parte de nuestro equipo, pero podría darse el caso que el trabajador ya tenga una cuenta en la plataforma, y tendríamos que esperar a que aceptase la invitación a formar parte de nuestro equipo. También vemos que se han añadido unos botones nuevos, uno es el de enviar mensajes grupales, lo vemos encima de nuestro perfil, y el otro al lado del lápiz del trabajador. Los dos botones nos abrirán un chat con el trabajador, pero con el primero podríamos enviar varios mensajes a la vez si tuviésemos más trabajadores. Los mensajes se reciben de uno en uno sin formar un grupo, al mismo tiempo que reciben un correo electrónico notificando que tiene un mensaje de chat nuevo. Como otros sistemas de mensajería, podemos confirmar que se ha leído el mensaje de chat con un visto de color verde. Ahora editaremos el perfil del trabajador para finalizar su configuración. Vemos que es similar al nuestro, pero podemos editar los permisos donde podrá acceder el trabajador. Hay dos columnas, una en la izquierda, la de los trabajadores, y otra en la derecha, la de la empresa. Cuando damos permiso en la parte izquierda del trabajador, los datos que visualizará son suyos. Pero si damos permisos en la parte derecha de la empresa, los datos que visualizará son de todos los trabajadores.
Es decir, si tiene el permiso del control horario en la parte izquierda, como trabajador, verá sus datos de cuando ficha el inicio y fin de cada jornada laboral. Pero si tiene permisos como empresa, en la parte derecha, verá el inicio y fin de jornada laboral de todo el equipo de trabajo. Por eso en los permisos de la derecha normalmente se utilizan por el equipo administrativo o de control, secretarias, gerentes, etc., y recordando que estos usuarios tienen que aceptar la LOPD y tenerla compulsada por la empresa. Ahora vamos a ver los diferentes accesos con los que cuenta cada perfil de usuario. Bien, ya hemos visto cómo crear nuestro equipo y cómo dar diferentes permisos a cada miembro. Continuaremos viendo cómo crear proyectos o presupuestos. Para eso nos dirigimos al perfil profesional, y hacemos clic en Proyectos. Aquí ya vemos en la parte superior derecha, un botón para crear un nuevo proyecto, accedemos y nos aparece el listado de clientes para seleccionarlo. Vemos que tenemos un cliente ya creado, que somos nosotros, y lo utilizaremos para realizar nuestros propios trabajos. La diferencia entre seleccionar un cliente a seleccionarnos a nosotros como cliente, es que si nos seleccionamos a nosotros, no nos pedirá la confirmación del trabajo y tampoco una entrega a cuenta. Y si seleccionamos a uno normal, sí que nos pedirá una confirmación antes de pasar el trabajo a en proceso. Vemos en un par de ejemplos cómo utilizarlo. El primer ejemplo es el más típico, cuando creamos trabajos como limpiar el taller. No necesitamos que nos aprueben el trabajo, que nos realicen una entrega a cuenta, o tener que facturar el trabajo. Vemos otros ejemplos en diferentes casos. Imaginemos un agricultor cuando poda los árboles, o un constructor que realiza una obra, en los dos casos ellos son los clientes durante el trabajo. Cuando finalizan el trabajo o quieran vender el producto, generarán un proyecto con el cliente final. Y desde allí, ya se controlarán los pagos y las facturas. Bien, continuamos. Creamos un cliente nuevo, rellenamos todos los campos, si nos falta alguno, no pasa nada, ya que son editables en cualquier momento. Al añadirlo ya aparece en la lista, para poder editarlo podemos acceder desde el lápiz. Antes de clicar a crear proyecto, quiero indicar que tenemos un buscador en la parte superior, que nos es muy útil para cuando empecemos a tener mucha cantidad de clientes. Ahora sí, empezamos. Clicamos en el botón Crear proyecto. Nos aparece una pantalla donde configuraremos los datos básicos. Primero vemos una casilla para introducir el nombre del proyecto, y es el que veremos en la lista. Segundo está la fecha estimada para el inicio de los trabajos, si la hay, si no la dejaremos tal cual, siempre podemos modificarla en un futuro. Tercero vemos las observaciones, aquí podemos incluir todo lo relacionado con la obra o trabajo, y que puede influir en los costes de un producto. Lo explicamos un poco mejor, en un par de casos. El primer caso podría ser incidencia sobre el lugar de la obra, por ejemplo, que no podemos estacionar cerca, que el ascensor es pequeño, y tenemos que subir por la escalera todo el material, etc. Otro caso puede ser sobre el trabajo.
Por ejemplo, el cliente quiere el trabajo terminado para el próximo lunes. Esta información solo nos sirve como recordatorio. Y por cuarto y último, la dirección de la obra. Por defecto nos aparece la dirección del cliente. Si la dirección de la obra es otra diferente, la cambiaremos aquí. Una vez rellenados los datos, hacemos clic en Continuar. Ya estamos en la página de creación. En la parte superior izquierda, vemos el número de proyecto y el nombre del cliente, en la derecha los botones para añadir plantillas y añadir productos. Debajo las diferentes pestañas que utilizaremos, estas pueden variar según el cliente, o si utilizamos plantillas o no. Si el cliente no somos nosotros. Podemos ver las pestañas Consulta, Revisión, Pagos y Facturas, Materiales y órdenes de trabajo. Si somos nosotros, nos desaparecería la pestaña Pagos y Facturas. Y por último, si utilizamos alguna plantilla, nos aparecería otra pestaña llamada Proveedores a la izquierda de la pestaña Revisión. Bien, ya hemos visto las pestañas, ahora veremos los filtros, que nos irán muy bien si el proyecto es largo. Vemos en el medio de las pestañas un pequeño botoncito con un triángulo. Si clicamos, nos muestra o oculta los filtros. Hay 3 filtros y el botón para poder imprimir. El primer filtro es la fase, nos indica periodos de tiempo. Podemos tener el proyecto dividido en diferentes fases y así poder controlarlo mejor. El segundo filtro es el de la sección, que indica tipo de trabajo. Por ejemplo, puertas, pintado de paredes, cocina, suelos, techos, etc. Y el tercer filtro nos indica el estado del trabajo. Serían en consulta, en revisión, en pagos, en proceso o finalizado. Nos queda el botón imprimir, pero lo veremos cuando ya tengamos los productos introducidos. Vamos a ver un ejemplo con un pequeño presupuesto de un piso de puertas. Empezamos a introducir productos clicando en el botón Añadir producto y se nos abre una modal. En la modal, empezando por arriba, está la sección, clicamos en el más, para crear una nueva, introducimos el nombre del tipo de trabajo que vamos a realizar, en este caso puertas. Recordemos que la sección y tipo de trabajo es lo mismo. Después la fase y como hemos comentado anteriormente es tiempo, la utilizaremos cuando tenemos diferentes plazos de entrega en un mismo trabajo. Vemos un ejemplo. Vivienda con 2 plantas. Un cliente quiere las puertas de interior y entrada de la primera planta muy urgentemente, la puerta de entrada en la segunda planta un par de meses más tarde, y al finalizar todos los trabajos, las puertas de interior de la segunda planta. En este caso haríamos las puertas de interior y la de entrada de la primera planta en una primera fase, la puerta de entrada de la segunda planta, en una segunda fase, y las puertas de interior de la segunda planta en una tercera fase. Recordemos que las fases siempre son para un mismo tipo de trabajo o sección. Para crear una fase solo tenemos que clicar en el desplegable y en Crear fase, y seleccionar en cuál quieres realizar el trabajo, en este caso dejamos la fase en la primera. Una vez ya tenemos la sección y la fase, vemos toda la configuración del producto. Primero introducimos el nombre y la descripción del producto. El tiempo que creemos necesario para realizar una unidad de trabajo, por ejemplo, si realizamos 100 metros cuadrados de tarima, tenemos que introducir el tiempo en realizar 1 metro cuadrado, después ya se multiplicará por el total de unidades. Ahora ya introducimos la cantidad, el precio y la unidad de medida. Podemos introducir una imagen, esta imagen no se publicará al imprimir el presupuesto, y es muy útil para recordar notas que hemos realizado en la toma de medidas o aclaraciones con el cliente. Por último, clicamos en el botón Crear producto. Nos aparece el producto creado, en un formato que podemos editar directamente sin tener que abrirlo, trabajar como si fuese una hoja de cálculo, cambiar la cantidad, el precio unitario, y en un formato de autoguardado. También podemos cambiar el tiempo unitario de cada producto clicando justo encima, modificarlo y guardarlo, y a la gestión de fases desde el desplegable. Ahora clicamos en el botón que tenemos en la parte derecha del producto. Tenemos 3 accesos, el de editar, el de duplicar y el de eliminar. Si accedemos al de editar, veremos que se nos abre la modal que hemos visto anteriormente. Si accedemos al de duplicar, nos realiza una copia exacta del mismo producto. Y si accedemos al de eliminar, nos elimina el producto. Continuamos con el presupuesto. Clicamos en el botón duplicar, vemos que se nos crea un producto idéntico al que tenemos, y lo editamos con los datos del nuevo producto. Continuamos creando todos los productos y nos vemos una vez hayamos finalizado.
Bien, ya tenemos el presupuesto creado, ahora vamos a imprimirlo. Para eso primero tenemos que seleccionar los productos. Podemos seleccionarlos de uno en uno, o ir en la línea de la sección y clicar en el cuadradito de la parte derecha, se nos marcan todos los productos de la sección a la vez. Clicamos en el botón imprimir, y nos aparecen diferentes formas de imprimirlo. En el de precio por producto nos aparecen todos los productos con sus unidades, el precio y los totales. En el de todos los precios solo varía si está creado por una plantilla, podemos imprimir todos los productos que incluye la plantilla, si esta la dejamos abierta. En el de solo el precio final, como su nombre indica, nos imprime las cantidades de productos y el precio final del presupuesto. Y por último está el de sin precios, por si lo queremos imprimir como una orden de trabajo. Ya hemos imprimido el presupuesto y el cliente se ve interesado, y antes de confirmarlo, lo revisaremos que no hayamos cometido errores. Para eso enviamos los productos que le interesan al cliente a la pestaña Revisión. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que seleccionar los productos igual que lo hemos hecho para imprimir, y clicamos en Enviar a revisión. Se nos abre una modal con todos los productos seleccionados y en la fase que están. Podemos cambiarlos de fase y fecha de inicio, o podemos dejarlo como está y lo cambiaremos después. Clicamos en el botón Pasar a revisión. Ya tenemos todos los productos en revisión. La función de esta pestaña es controlar los costes y beneficios de cada producto. También vemos muy importante el control de tiempos, ya que muchas veces aceptamos un trabajo sin tener en cuenta la cantidad de mano de obra necesaria para realizarlo. Empezamos haciendo una vista general de la página, que en muchas cosas es muy similar a la de consulta. Vemos en la parte superior los filtros que ya hemos visto anteriormente, pero hay una pequeña diferencia, es un icono con el símbolo de una tuerca de configuración, y nos indica qué márgenes de beneficio queremos y el precio hora de facturación. Creamos un producto como ejemplo. Vamos a presupuestar un trabajo ficticio con un precio venta de 1000 euros. Necesitamos 10 horas en mano de obra para realizar el trabajo, y queremos saber cuánto dinero disponemos para los materiales, y que nos quede el beneficio estimado. Tenemos que tener configurados el precio hora taller y el margen comercial, para que el programa calcule los costes. A simple vista vemos que no están configurados, ya que vemos la tuerca de configuración en rojo, accedemos clicando en ella, se nos abre la página de configuración y rellenamos los campos. En el precio hora introduciremos unos 20 euros, y en beneficio estimado un 30%, y guardaremos los cambios. Volvemos a la pestaña de revisión, y ahora ya vemos la tuerca de color gris, y que en los productos ya tenemos los costes y beneficios actualizados. Vemos en detalle el producto que hemos creado, nos indica que para realizar el trabajo necesitamos un tiempo de 10 horas, con un coste en mano de obra de 200 euros, y en materiales de 569,23 euros, y también nos indica el beneficio estimado, que es de 230,77 euros. Ahora explicamos los costes de mano de obra. En el ejemplo, hemos visto que se ha calculado 200 euros, y que hay 10 horas para realizar el trabajo. ¿Cómo se calcularía con nuestros trabajadores? Podemos ver un ejemplo con diferentes tipos de categorías de trabajadores. Dependiendo del trabajo podría realizarlo un trabajador que no sea oficial, lo calcularemos con un aprendiz, con un coste hora de 11 euros, el aprendiz tendría un poco más de 18 horas para realizar el trabajo. Si lo calculamos con un oficial, y el coste hora es de 15 euros, este oficial tendría un poco más de 13 horas para realizar el trabajo. Siempre hemos de tener en cuenta que el coste de desgaste de herramientas se incluiría dentro de la mano de obra. Y si subcontratamos un autónomo, su coste no podría superar los 200 euros, con los costes de desgaste de herramientas incluido. Ahora ya vemos cómo el programa calcula los costes, después si el presupuesto es aceptado decidiremos quién va a realizar cada trabajo. Continuamos viendo la página de revisión. Debajo de los filtros nos aparece ordenado por fase, y vemos en la barra de encabezado, la fecha estimada de inicio de los trabajos y el importe total. Dentro de cada fase está ordenado por secciones o tipo de trabajo. Y dentro de cada sección por productos con el detalle de los costes que hemos comentado anteriormente. Debajo de cada producto nos aparece un icono, en este caso pone producto, pero también puede poner plantilla, que incluiría un mayor detalle de su composición, y que veremos más adelante. Al lado de este icono nos aparece otro que sería el del margen comercial, nos indica qué margen comercial tenemos, y dependiendo del color,
veremos si entra dentro de lo que le hemos recomendado nosotros. Si está en verde significa que cumple lo que le hemos indicado, si está en naranja que está por debajo de lo indicado, y si está en rojo significa que estamos en pérdidas, según el porcentaje que le hemos indicado. Al lado vemos el importe total de beneficios, en la derecha el botón de la fase, y encima en la línea del producto, al lado del importe el botón para configurarlo. Hacemos clic y nos aparece un acceso para editar, otro para devolverlo a consulta y otro para eliminarlo. Bien, ahora solo nos queda ver los resúmenes, que nos aparecen al final de cada fase, y el resumen total a pie de página. Si el presupuesto está en pérdidas aparecerá de color rojo, como alerta al tener que clicar en el botón Confirmar productos. En los resúmenes tenemos el detalle del tiempo estimado, el coste de mano de obra y de los materiales y el beneficio estimado. Y ahora sí vemos que todo es correcto, podemos enviar los productos que le interesan al cliente, para que nos lo confirme formalmente. Los seleccionamos y los enviamos a pendientes de pago con el botón Confirmar productos. Bien, ya vemos la página de pagos y facturas. Explicaremos los pasos detalladamente, ya que desde esta pantalla solicitaremos y controlaremos los pagos de nuestros clientes, y también toda la gestión de la facturación del proyecto. Primero quiero comentar una pequeña diferencia entre proyecto y presupuesto. Proyecto es el control de toda una tarea u obra, y puede incluir varios presupuestos. Y presupuesto es el control de un trabajo en particular. Vemos un ejemplo. Un carpintero realiza un proyecto de una vivienda, dentro del proyecto realiza varios presupuestos, uno para cada tipo de trabajo, y así facilitar el control del trabajo. Los industriales que están trabajando en la obra, tienen todas las órdenes de trabajo en un mismo proyecto, y se facilita la labor de entrar las horas realizadas diariamente o asignar los materiales a cada proyecto. Hay muchas veces que puede coincidir el proyecto con el presupuesto. Pero también se da el caso que empezamos creando un proyecto con un solo presupuesto, y el cliente va pidiendo cada vez más cosas. En estos casos podemos ir creando presupuestos dentro de un mismo proyecto. También es importante diferenciarlo, ya que los pagos, facturas y los impuestos se controlan por presupuesto. Bien, una vez detallada la diferencia entre proyecto y presupuesto, continuamos. Vemos en la parte superior la fecha de realización del presupuesto y los días para su caducidad, que solo nos informa por si tenemos que realizar alguna acción. Por ejemplo, si han subido los precios, o ya no tenemos disponibilidad de mano de obra, porque hemos aceptado otros presupuestos. Tendríamos que avisar al cliente y así poder modificar los datos, si se diese el caso. También vemos el tiempo estimado para la realización de todos los trabajos. Debajo vemos el nombre del cliente y el correo electrónico. Y todos los productos que forman parte del presupuesto ordenados por fase, y el tipo de trabajo o la sección. Al final del presupuesto incluimos la tasa impositiva, y el porcentaje que solicitamos de entrega a cuenta. Si no queremos solicitar la entrega a cuenta, solo tenemos que cambiar el porcentaje al 0% o directamente cambiar el total a 0 euros. Ahora solo nos queda crear el presupuesto para poder pedir la confirmación al cliente o devolverlo a revisión, si el cliente aún no se ha decidido. Bien, el cliente nos dice que está interesado, dejamos la entrega a cuenta en un 50% y clicamos en Crear presupuesto. Ya se ha creado el presupuesto. Desde aquí controlaremos todo lo que sucede en el presupuesto, económicamente hablando. En la cabecera del presupuesto vemos el número, la fecha de creación, el importe total del presupuesto, el importe total que hemos solicitado y el importe pendiente. También vemos un botón en la derecha, que si clicamos tenemos diferentes accesos. El primer acceso es para facturar todo el presupuesto. Si clicamos en este botón crearíamos la factura total del presupuesto, y si ya se han creado más facturas, las facturaría a origen. Es decir, facturaría el total y le restaría las facturas ya creadas. El segundo acceso es para crear solicitudes de pago. Hemos visto que la solicitud de pago de la entrega a cuenta ya se ha creado automáticamente, pero desde aquí podemos crear diferentes pagos. Solo tenemos que introducir el importe y clicar en Crear solicitud de pago. Esta nunca podrá ser superior a la cantidad pendiente. El tercer acceso es para modificar los impuestos. Si por alguna razón tenemos que modificar la tasa impositiva, la modificaremos desde aquí,
y afectará a todas las facturas creadas en este presupuesto. Tenemos que tener en cuenta que si el cliente ya nos ha realizado los pagos, podría darse el caso que tengamos que abonar al cliente alguna cantidad de dinero. Si esto sucediese, el programa ya nos crea un acceso para crear una devolución, y poder facturar el abono de la cantidad a devolver. El cuarto y último acceso es para eliminar el presupuesto. Lo enviaría al estado anterior por si queremos cambiar la entrega a cuenta, devolverlo a revisión o añadir más productos al presupuesto, que se irán añadiendo los productos que pasemos desde revisión. Ya hemos visto la cabecera del presupuesto. Ahora vemos en el interior todos los productos ordenados por fase y tipo de producto, y el historial de pagos y facturas. En el historial podemos ver cuándo se crean las solicitudes o las facturas, y cuándo se realizan los pagos. Nos va muy bien, para saber en todo momento qué se va realizando en el presupuesto. Después del historial vemos las solicitudes de pago. Veremos todas las solicitudes que le vamos pidiendo al cliente. La primera solicitud, que es la de entrega a cuenta, se crea automáticamente al crear el presupuesto y es muy importante. Porque no se enviarán los productos a en proceso, hasta que marquemos como pagada la entrega a cuenta. También veremos que al marcar como pagada, se nos creará otro botón, para solicitar el resto de la cantidad pendiente. En la derecha de las solicitudes podemos ver un botón, si clicamos tenemos diferentes accesos, específicos para cada solicitud de pago. El primer acceso es el de facturar. Es muy útil por si queremos facturar solo la cantidad de esta solicitud. El segundo es el de imprimir la solicitud. La utilizaremos para imprimir la solicitud como conformidad, aceptación del presupuesto, o como justificante del pago. El tercero es el de enviar por mail. Como su nombre indica, enviaremos la solicitud de pago por correo electrónico, para que el cliente reciba la solicitud y pueda realizar el pago. Y el cuarto y último es el de eliminar la solicitud. Bien, ya hemos visto qué funciones podemos realizar, ahora empezaremos a ver un ejemplo práctico. Primero tenemos que enviar al cliente la solicitud de pago, para que sepa que tiene que realizar la entrega a cuenta o confirmar el presupuesto. Podemos realizarlo de dos maneras, o imprimimos la solicitud, y se la entregamos personalmente, o se la enviamos directamente por mail. Si lo hacemos personalmente nos puede firmar la solicitud confirmando que acepta el presupuesto, y realizar la entrega a cuenta. Si le enviamos el correo electrónico, tendremos que esperar a que el cliente realice una transferencia, significando que damos como aceptado el presupuesto, y marcaremos como realizada la entrega a cuenta. Si el cliente es de confianza y queremos empezar los trabajos sin que realice ningún pago, tenemos que modificar el importe de la entrega a cuenta y dejarla a 0. Después marcar la solicitud como pagada. El cliente realiza el pago, hacemos la factura de la entrega a cuenta, y la marcamos como pagada. En ese momento ya se envían los trabajos a en proceso para empezar a asignar trabajadores, y poder especificar en qué fechas van a realizar el trabajo. Si el cliente va realizando otros pagos, podemos crear nuevas solicitudes. Desde el botón Crear solicitud de pago, tenemos que introducir la cantidad que ha aportado, teniendo en cuenta que nunca puede sobrepasar la cantidad pendiente. También quería comentar que en la izquierda de cada producto veremos en un icono cómo está el proceso, si tiene trabajadores asignados, si tiene órdenes de trabajo, o si está finalizado. El estado del producto no influye para poder realizar la factura, pero nos puede ayudar a que no la finalicemos, sin tener los trabajos totalmente terminados. Para crear la factura final, podemos hacer una en cada solicitud o crear la factura final de todo el presupuesto. Bien, ahora ya hemos visto la pantalla de facturación y pagos. Pasaremos a ver la pantalla de en proceso. Ya estamos en la pantalla de en proceso, eso significa que el cliente ha aceptado el presupuesto. Esta pantalla es muy similar a las anteriores, pero podemos ver a simple vista
que tenemos un espacio para poder asignar los trabajos. Primero empezaremos viendo cómo está compuesta. Arriba a los filtros, que ya no comentaremos porque son igual que en las anteriores. Después vemos que está ordenado por fases, y en cada una podemos ver la fecha de inicio del trabajo, que a partir de ahora tendremos que empezar a prestar atención, ya que las órdenes de trabajo se crearán a partir de esta fecha. La modificamos si hace falta, y empezamos a asignar qué trabajos realiza cada trabajador. Vemos al inicio de cada fase los trabajos a realizar, ordenados por sección, y en cada sección un botón para añadir trabajadores. Si clicamos se nos abre una modal, donde asignaremos quién va a realizarlos. Tenemos dos formas de asignación. En la primera podemos asignar trabajadores producto a producto. Es decir, podemos asignar uno o varios trabajadores a cada producto. Y la segunda asignaremos a los trabajadores por tipo de trabajo o sección. Es una manera de trabajar más en equipo, asignamos qué operarios van a realizarlo, y entre ellos se organizarán. Cuando asignamos los trabajos aún no se han creado las órdenes, estas se crearán en la siguiente pantalla, donde veremos la disponibilidad de cada trabajador. Quería comentar que podemos modificar tantas veces como queramos la asignación de los trabajos, y podemos ir cambiando las órdenes. Ahora bien, si un operario entra horas en algún trabajo, no podremos eliminarlo, podremos añadir más operarios al mismo, pero mientras haya horas entradas no podremos. Tampoco podremos eliminar el producto mientras tenga horas entradas. Si aún así queremos eliminarlo igualmente tendremos que ir a las horas del trabajador, y desde allí cambiar esas horas a otro producto, o directamente eliminarlas. Bien, ya hemos visto cómo asignar trabajadores a los trabajos. Ahora vamos a explicar los resúmenes. Si tenemos más de una fase, los veremos justo debajo del panel de asignación de los trabajadores, y si solo tenemos una fase, veremos el resumen al pie de la página. Cuando tenemos más de una fase por defecto la información estará oculta, pero si clicamos podemos verla. El resumen, que lo vemos en color, nos indica el beneficio de los trabajos realizados en la fase. Nos marca la cantidad presupuestada, y nos resta los gastos en materiales y en mano de obra. Tal como vamos asignando materiales a los proyectos, y los trabajadores van introduciendo las horas, se irá actualizando el beneficio. También podemos ver el beneficio a simple vista, si está por encima del margen que tiene asignado, se mostrará en verde. Si es inferior en naranja y si tenemos pérdidas en rojo. Siempre teniendo en cuenta que tenemos más gastos de empresa, que no introducimos directamente al proyecto. Por ejemplo, gastos en gestoría, luz, amortizaciones, etc. Al lado podemos ver más detallada la información. La de los trabajadores con los costes estimados y los costes reales, y la de los proveedores, que nos indica la cantidad estimada para los gastos en materiales, y el coste real con los que vamos empleando. Este resumen también lo vemos a pie de página, pero con los datos de todo el proyecto. Ahora ya solo nos queda ver el producto, que en general es muy parecido a lo que hemos visto, y nos fijaremos solo en las diferencias. La diferencia que vemos solo está en los accesos del botón del producto, que al clicar podemos ver algún acceso nuevo. Primero está el de editar, que nos aparecen bloqueados los botones de cantidad y precio. El segundo acceso es el de crear incidencias, estas normalmente las creará el trabajador, pero también podemos crearlas desde aquí. Una vez creada una incidencia veremos que se nos bloquea el próximo acceso, que es el de marcar como finalizado un trabajo. Esta incidencia aparecerá activa hasta que se solucione, más adelante veremos todas las funcionalidades de las incidencias. El tercer acceso es el de dar por finalizado un trabajo. Podemos finalizarlo desde aquí, pero normalmente el que lo hace es el trabajador desde su aplicación, en el momento de entrar las horas. Por último vemos el acceso de eliminar. Hemos de ir con cuidado, ya que el cliente ha aceptado el presupuesto, y ha realizado una entrega a cuenta. Si al eliminar un producto debemos dinero al cliente, el programa preparará una solicitud de devolución, y poder realizar el abono, que solo tendremos que facturar la solicitud de devolución. Bien, ahora ya pasaremos a la pestaña de órdenes y saltaremos la pestaña de los materiales, para verla más tarde, ya que hasta que no entremos una factura, no podemos añadir materiales al proyecto. Ahora ya estamos en la pantalla órdenes. Anteriormente hemos decidido quién va a realizar el trabajo. En esta vamos a decidir qué días se van a realizar.
Como el trabajo no es una ciencia exacta, el programa dispone de cierta flexibilidad. Las órdenes marcan la programación que tiene la empresa para la realización de los trabajos. Empezamos a explicar cómo funciona esta pantalla. Lo más importante es empezar con la fecha de inicio de los trabajos que tenemos en la barra de cada fase. Después es la prioridad de cada trabajo dentro de cada fase. Si tenemos diferentes secciones, podemos decidir qué trabajos realizaremos primero. Para hacerlo tenemos que ir donde tenemos los trabajos, y hacemos clic para que se recoja todo el contenido. Una vez recogido solo tenemos que arrastrar agarrando de las flechitas de la derecha y colocaremos arriba la sección que queremos hacer primero. Esto lo podemos utilizar en caso de que tengamos algún trabajo que tenga más prioridad que otro. Imaginemos que tenemos 3 secciones, para realizar en la misma fase: pintar las paredes, colocar las puertas y colocar una tarima en el suelo. De esta manera podemos decidir qué trabajos tenemos que realizar primero. Una vez seleccionado, el programa automáticamente ha situado a cada trabajador en los días que se tienen que realizar los trabajos. Vemos cómo lo hace. Las órdenes siempre las empieza a partir del día que le hemos marcado como inicio. Pero solo le asigna horas si el trabajador las tiene disponibles. Es decir, no tiene horas asignadas a otros trabajos. También en el periodo a realizar el trabajo, descontará si hay fines de semana, algún festivo o vacaciones. Si el trabajador estuviese de baja, no las descontaría ya que no sabe la fecha de la reincorporación, creará las órdenes igualmente, pero avisará marcando en rojo desde el inicio de la baja. Para ver esto, el programa ofrece 3 vistas diferentes, que podremos interactuar de diferente manera. Primero y la más visible es el diagrama de Gantt que tenemos en la parte superior. Vemos las fases, los trabajos y los trabajadores que integran todo el proyecto. La forma de interactuar es que podemos mover y cambiar la fecha para la realización de los trabajos. También podemos alargar el periodo a realizarlos. Esto no significará que tenga más horas, sino que repartirán las horas totales. Si hemos modificado las fechas alargando el trabajo, siempre podemos recalcularlo clicando en su nombre y al botón Recalcular horas. Ahora que hablamos de horas, tenemos que recordar que el programa organiza las horas dependiendo de la configuración de cada trabajador. Es decir, cuando hemos configurado un trabajador, hemos introducido las horas que realiza diariamente y si trabaja los sábados o no. Hemos visto que en el diagrama de Gantt podemos cambiar las fechas, con solo arrastrar, y que la prioridad de cada tipo de trabajo la podemos modificar fácilmente y situando la más urgente arriba, y las otras debajo según su prioridad. Las otras formas de interactuar afectan directamente al trabajador. Serían el calendario y la lista de horas diarias, que las encontramos dentro del trabajo a realizar de cada trabajador. Lo vemos un poco mejor. Cuando estamos en una sección o tipo de trabajo, aparecen todos los trabajadores que van a realizarlo. Cada trabajador tiene una cabecera, con su nombre y las horas asignadas. Por defecto el programa reparte las horas en partes iguales, a todos los trabajadores que van a realizar el trabajo. Si un trabajador por alguna razón no puede realizar todas las horas que tiene asignadas, podemos modificarlas clicando en Modificar horas, que vemos en la cabecera. Introducimos las horas que va a realizar, y tendremos que asignar quién va a realizar las horas que el trabajador no puede realizar. Si queremos que lo vuelva a repartir en partes iguales, solo tenemos que marcar la casilla. Una vez tenemos los días que se van a realizar los trabajos, se marcarán en el calendario, y si clicamos en cualquier día, veremos en la parte inferior qué trabajos se tienen que realizar en este proyecto o en otros proyectos. En la derecha del calendario vemos la lista de horas. En esta lista aparecen todos los días necesarios para poder finalizar los trabajos. Si nos aparecen días con 0 minutos, significa que el trabajador ya tiene esos días asignados a otros trabajos. Normalmente no se tendrían que solapar, pero como hemos comentado anteriormente, no es algo matemático, y aparecen incidencias que nos hacen cambiar los planes. Podemos verlo con un ejemplo. Tenemos todas las órdenes de la semana organizadas, pero llega un muy buen cliente y solicita una urgencia. Creamos una orden con fecha de hoy, para que un trabajador pueda realizarla. Vemos que necesitaremos unas 3 horas, y el programa no encuentra horas libres, hasta la semana que viene. Crearemos la orden igualmente y le asignará 0 minutos todos los días, hasta que encuentra un hueco. Está claro que no podemos alargar el trabajo. Da igual, llamamos al operario y le comentamos que ya puede realizar la urgencia,
y al terminar que marque la orden como finalizada. Esta es una manera de crear una orden sin tener que reorganizar la semana. Otra solución al ejemplo anterior sería modificar primero las horas, desde el botón Modificar horas de la lista, y luego crear la orden con fecha de hoy. Como hemos reducido las horas que tenía asignadas, el programa ya encuentra un hueco para poder realizar el trabajo hoy. Bien, ahora solo falta por comentar, que según los trabajadores van introduciendo las horas de trabajo reales, van apareciendo en la parte derecha de la lista. Bien, ya tenemos el proyecto creado, ahora empezaremos a ver cómo asignar productos a un proyecto, o dejarlos en stock en nuestra empresa. Para eso tenemos que entrar las facturas, que vamos recibiendo de nuestros proveedores, que son los que suministran materiales o mano de obra a nuestra empresa, y necesarios para realizar los proyectos. Empezamos a crear la factura, para eso nos dirigimos a la barra lateral, y hacemos clic en Facturas recibidas. Aquí podemos ver todas las facturas que vamos entrando, explicaremos esta pantalla correctamente, una vez tengamos facturas entradas. Clicamos en el botón Añadir factura, y empezamos a crearla. Primero seleccionamos un proveedor de la lista, si es uno nuevo, clicaremos en la casilla del más. Como aún no tenemos, lo crearemos. Introducimos el nombre, el número de identificación, un correo electrónico como opcional, y clicamos en Añadir. Introducimos los datos de la factura, como el número, la fecha, la base de la factura y el tipo impositivo. También podemos introducir una copia de la factura, para tenerla siempre a mano. Por último y muy importante es el botón que vemos en la parte izquierda. Por defecto lo tenemos desactivado y lo activaremos si los productos no crean stock, es decir son productos tipo luz, agua, gas, teléfono, combustibles, gastos de oficina, etc. Nos sirve para indicar que no almacenamos estos productos en el almacén de la empresa, y tampoco los añadiremos a un proyecto en concreto, sino que el gasto se reparte entre todos. En caso de que la factura lleve retención, activaremos el botón que vemos justo debajo, se abrirá una casilla al lado de los impuestos para poder añadirla. Bien, ya tenemos la configuración de la factura. Ahora empezamos a introducir los productos. Primero tenemos que introducir la referencia que tiene el proveedor, si ya está creada, no tendremos que configurarla otra vez y la añadiremos. Ahora ya podemos introducir las unidades y el precio. Aparecerá también el coste en facturas anteriores, incluso que sean con otros proveedores. Si por el contrario aún no hemos creado el producto, lo configuraremos especificando bien el sector, la sección, el tipo de componente y el componente. Que será muy útil para encontrarlo en las búsquedas, también para que el programa pueda compararlo con las compras que hacemos a otros proveedores. Así al introducir los precios iremos comparando si ha habido incrementos de precio, a lo largo de las compras con el mismo proveedor, o el precio que hemos comprado anteriormente a otros proveedores. Otra cosa a comentar, es que la referencia es única para cada proveedor, es decir que una misma referencia puede repetirse con diferentes proveedores. Si un proveedor no tiene referencia introduciremos el nombre del producto como referencia. Empezamos explicando cómo introducir, crear y configurar un producto, lo vamos viendo paso a paso. Al introducir la referencia del producto en el buscador, nos busca si ya lo hemos creado anteriormente y al no encontrarla, nos pide que lo creemos. Se nos abren unos desplegables para ir configurándolo, los 3 primeros son para situar el producto, y que nos resulte más fácil encontrarlo en futuras búsquedas. Y los 4 siguientes son específicos del producto. Ahora vamos explicando la función de cada desplegable. En el sector vemos 2 grupos. En el primer grupo muestra los sectores que nuestra empresa ya pertenece, y el segundo grupo vemos el resto de sectores que incluye la plataforma. En caso de que necesitemos añadir algún otro sector, tenemos que solicitarlo desde el botón Ayuda, que tenemos en la barra lateral. Ejemplos de sector serían el sector de la madera, el sector de la construcción, el sector ferretero, etc. En la sección que significa tipo de trabajo. Según qué sector hemos seleccionado anteriormente, nos aparecen diferentes tipos de trabajos o secciones. Si no encontramos la que necesitamos, podemos crearla desde el botón más. Al crear una sección introduciremos el nombre, seleccionamos un sector, y podemos añadir una imagen del tipo de trabajo. Ejemplos de sección serían forros de paredes, puertas, tabiques, alicatados, etc. Ahora vemos el tipo de componente.
que significa las variantes dentro de un tipo de trabajo o sección. Para entenderlo bien, tendríamos que hacer la pregunta a un fabricante o un productor: ¿qué fabricas o qué produces? La respuesta sería el tipo de componente. También podemos hacer lo mismo con los proveedores y le preguntamos: ¿qué vendes? Podemos ver diferentes ejemplos. Si le preguntamos qué fabrica a un fabricante de puertas, los diferentes tipos de componente pueden ser: puertas machimbradas, clásicas, modernas, lacadas, tapajuntas macizos o rechapados, etc. Vemos otro ejemplo con un proveedor de mamparas. Le preguntaremos qué vende. La respuesta puede ser: mamparas fenólicas, mamparas de cristal, herrajes para mamparas, etc. Ahora ya podemos entender qué es un tipo de componente. Si no lo encontramos en el desplegable, lo crearemos con el botón más. Introducimos el nombre y podemos introducir una imagen. También podemos ver el seleccionable que pone clasificación. Si lo desplegamos, vemos que hay dos campos: producto y mano de obra. Siempre lo dejaremos en producto. La mano de obra solo la utilizaremos en la configuración de las plantillas, que veremos más adelante, y solo afectará a la mano de obra de los trabajadores de nuestra empresa. En estos tres primeros desplegables, solo afectan a cómo agruparemos los productos que utilizamos, y así poder localizarlos más rápidamente. Hacemos un pequeño repaso de cómo se agrupan. En cada sector hay diferentes secciones o trabajos, y estos trabajos pueden estar en diferentes sectores. Lo vemos en un ejemplo. Una empresa se dedica al sector del juguete y tiene una sección que realiza juguetes en madera. También podría darse el caso que una empresa del sector de la madera tuviese una sección que realizase juguetes en madera. Digamos que una misma sección puede estar en diferentes sectores. Lo mismo pasa con el tipo de componente, que puede estar en diferentes secciones. Lo vemos en un ejemplo. Un fabricante de puertas fabrica molduras y un fabricante de armarios también fabrica molduras. Vemos que dos empresas de diferentes secciones pueden fabricar el mismo tipo de componente. Los cuatro siguientes desplegables ya forman parte de la configuración propia del producto. ¿Qué serían los componentes, los productos, las variaciones y los materiales? Primero vemos a los componentes. Un componente siempre lo referenciamos a un solo tipo de componente, y es donde agruparemos a los productos como una misma familia. Es decir, guardaremos todos los productos por componentes o familias. Lo vemos en un ejemplo. Siguiendo el ejemplo anterior del fabricante de puertas, crearemos un componente de un mismo modelo de puerta, y dentro del componente crearemos todos los productos de la misma familia. La puerta de entrada blindada, la puerta de entrada normal, la puerta de paso, etc. Otro ejemplo lo podemos ver con los tapajuntas o molduras. Crearemos un componente llamado tapajuntas macizo, y dentro añadiremos todos los productos de la misma familia. Tapajuntas liso canto recto, liso canto romo, curvo, moldurado, etc. Ya hemos visto que la manera de agrupar los productos será en componentes. Al crear un componente nuevo, veremos que podemos introducir la unidad de medida y una imagen. También vemos una casilla con el nombre de componente relevante y la dejaremos sin marcar. Más adelante explicaremos esta función. Una vez creado el componente, veremos cómo crear el producto, que solo tendríamos que introducir el nombre, y las especificaciones técnicas las introduciremos en las variaciones. Vemos un ejemplo. Vamos a la ferretería y compramos un taladro, introduciremos como nombre del producto taladro, y las especificaciones técnicas las introduciremos después. Esto nos sirve porque cuando busquemos taladro, nos sacará un listado de todos los taladros comprados y el precio de cada uno, y poder compararlos fácilmente. Ahora ya entramos las variaciones que tiene un producto, que son las pequeñas diferencias que existen entre un mismo producto. Pueden ser de tamaño, medidas, potencia, etc. Lo vemos con algunos ejemplos. Siguiendo con el fabricante de puertas, en la hoja de entrada blindada, las variaciones serían las diferentes medidas que puede tener de alto, ancho o de grueso. También podríamos incluir alguna diferencia, como las características técnicas, etc. Otro ejemplo que hemos visto antes, como el taladro, las variaciones podrían ser diferente modelo, diferente potencia, etc. Normalmente en la variación introducimos el nombre y la descripción que nos ofrece el proveedor o el fabricante. También seleccionamos la unidad de medida,
que tenemos por defecto la que hay en el tipo de componente, pero aquí podríamos modificarla. Y por último añadimos el material. Que por defecto nos aparecen materiales relacionados con el componente. Si no los hay en el desplegable tenemos que clicar en el botón más, y vemos otro desplegable que nos aparecen los relacionados con el tipo de componente. Si aún así no aparece el material que buscamos, clicaremos en el buscador y si no lo encontramos lo crearemos. Si el producto que estamos creando no tiene un material específico, introduciremos un material como estándar. Realmente siempre tenemos que introducir un material, primero porque el programa no nos deja crear el producto, y después porque al añadir el precio siempre lo relacionamos a un material. Tenemos que recalcar que nunca tenemos que confundir material con variación. Ya que cuando añadimos a un producto más de un material, indicamos que el producto es exactamente el mismo, pero con el material de fabricación diferente. Si clicamos Añadir producto se nos abrirá una modal, que introduciremos la cantidad y el precio del producto. También podemos ver que si anteriormente hemos comprado este producto, aparecerá la comparativa de precios con las anteriores compras, como hemos comentado anteriormente. Una vez introducido y añadido el precio, vemos que el producto ya se ha creado. Ahora detallaremos cómo están configurados los productos añadidos a una factura. Vemos en la parte izquierda y sombreada, el componente, el producto, la variación y el material. Y en la parte derecha, la cantidad, el precio unitario y el total. También vemos la referencia del producto y dos botones, uno para volver a editarlo y otro para eliminar el producto. Esta parte sombreada, sería la informativa sobre el producto introducido. Y la parte que tenemos debajo sería la parte que utilizaremos para asignar los productos a un proyecto. En la parte izquierda vemos la cantidad que tenemos comprada en la factura, en el centro por defecto tenemos asignado a nuestra empresa, esto significa que nos guardará el producto en el inventario, y en la derecha tenemos el coste. Para empezar a asignar productos a los proyectos, lo mejor es finalizarla, para eso nos tiene que cuadrar la suma total de los componentes introducidos, con la base de la factura. Para que no haya errores el programa no permite finalizarla hasta que los importes cuadren. Para eso tenemos que introducir todos los productos. Ahora ya tenemos todos los productos introducidos, y vemos que nos aparece la barra inferior en verde. Esto significa que todo está correcto y podemos finalizarla. Vemos que nos pregunta si queremos enviarla a asignación o en finalizada. Normalmente la enviamos a asignar, tenemos que tener en cuenta que si la finalizamos, se nos bloquearán los productos y no podremos cambiar de proyecto, sección o fase. Por eso aconsejamos no finalizar la factura, hasta tener todos los productos asignados. Aclararemos que lo que no tenemos que hacer es dejarla en edición, porque no aparecerá el importe de la factura en productividad, si no la cerramos. Para cerrarla tenemos que tenerla, finalizada o en asignación. Bien, ahora vamos a ver cómo asignar los productos a los proyectos, para eso la enviaremos a asignación. Vemos que la pantalla es la misma, solo que nos aparece un botón para devolver la factura en edición. Como hemos dicho anteriormente, todos los productos están asignados por defecto al inventario de nuestra empresa, y ahora lo que vamos a hacer es sacar los productos para asignarlos a los proyectos, y los que no utilicemos, los continuaremos dejando en el inventario. Para eso nos dirigimos a la cantidad que queremos añadir a un proyecto, y la escribimos directamente encima de la casilla. Vemos que se nos ha creado una fila nueva, una con la cantidad que queremos asignar y otra la que se nos queda en el inventario. En la fila que queremos asignar tenemos que seleccionar el proyecto, desde el desplegable central, aquí nos aparecerán todos los que tenemos en proceso.
Al seleccionarlo veremos las secciones o trabajos que forman parte de él. Por defecto está en todas, que significa que el gasto influirá a todo el proyecto, pero si sabemos la sección mejor seleccionarla. También nos aparecerá la fase, que por defecto estará la primera. Ya vemos que es muy fácil asignar la cantidad de productos a cada proyecto. Repetiremos este paso cada vez que sepamos dónde hemos utilizado el material. Una vez que tengamos todos los productos asignados, finalizamos la factura. Por último, solo nos queda ver la página principal de las facturas recibidas. Primero veremos los filtros, que se mostrarán clicando al triangulito central. De izquierda a derecha vemos primero la fecha de inicio y fin del listado, luego vemos el filtro por proveedor y el estado. Debajo vemos la suma del total del listado que tenemos visible, la base, los impuestos y el total. Si nos fijamos en las facturas veremos de izquierda a derecha la fecha, que si pasamos el ratón por encima veremos su número. Después el proveedor, la base, los impuestos y el total. En la parte derecha veremos algunos iconos, si la factura está en edición nos aparecerá un lápiz en color gris, si está en asignación un reloj de color azul, si está finalizada un visto de color verde. También podemos ver unos triangulitos informativos que pueden ser en amarillo o en rojo. Los amarillos nos informarán que aún no hemos entrado productos, y los rojos que el importe de la suma de los productos es superior al importe de la base. También podemos acceder a la factura clicando en el ojo marrón, y eliminarla en la crucecita de la derecha. Si solo queremos ver qué productos hay, y el importe que tienen, solo hace falta clicar encima de la barra. Ahora veremos la parte superior, el botón de añadir factura, ya lo hemos visto en el momento que hemos creado la primera. Ahora veremos los botones que están a su derecha, y nos sirven para imprimir los listados o descargarlos con un Excel. Primero seleccionaremos qué datos nos interesan con los filtros, y después clicaremos en el icono. Bien, ya hemos visto cómo crear las facturas, y asignar los productos a los proyectos. Ya tenemos una factura entrada, hemos asignado al proyecto varios productos, ahora veremos qué podemos realizar en la pestaña Materiales. Vemos que no contiene filtros, y que los productos están asignados a una sección y fase. Cada producto está agrupado dentro del proveedor y del componente. También aparecen bloqueadas las unidades que se han asignado desde las facturas o el inventario, y podemos modificar la sección y la fase. Si queremos cambiar algún dato podemos hacerlo desde la factura, que tenemos acceso desde el icono de la derecha. Esta pantalla es simple, pero nos ayuda a ver rápidamente los materiales utilizados en el proyecto. Tomaremos nota de dónde están asignados los productos, y veremos cómo aplica el gasto en la pantalla de En proceso. En esta pantalla aprovecharemos que tiene los filtros, para simplificar el contenido y lo filtraremos por fase. Primero hacemos clic en el resumen, y afirmamos que tiene el coste de los productos aplicado. Si clicamos en Mostrar más información, vemos que nos indica el coste por sección y por proveedor. También podemos fijarnos en los costes de los trabajadores, el coste estimado y el coste real, que se irá actualizando cuando se entren las horas. Si cambiamos de fase, vemos que aún no hay costes introducidos, ni en la fase 2 ni en la 3. También podemos ver el resumen del pie de página, donde tenemos toda la información del proyecto organizada por fases, secciones, trabajadores y proveedores, y podemos ver rápidamente el beneficio del proyecto.